El día de hoy te voy a enseñar a tejer estos preciosos tulipanes en miniatura. Y es que no me digas, pero a mí personalmente los amigurumis así chiquitines me encanta. O sea, todo lo que sea en versión mini me vuelve loca. Mira, son una pasada. Estos son perfectos para llevarlos de brochecito y de llavero. Le enganchamos aquí un llaverito y vamos a hacer la envidia de todo el mundo con esta monería. Si te gustan, no lo dudes, quédate a ver el vídeo porque son súper fáciles de tejer y quedan preciosos. Venga, que empezamos. Comenzamos tejiendo un anillo de 6 puntos bajos. Te dejo una tarjetita por si no sabes hacer el anillo, para que veas el vídeo donde explico paso a paso y muy despacito cómo hacer, cómo iniciar nuestros amigurumis. Una vez hemos hecho ya el anillo mágico, lo cerramos y vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de los 6 puntos del anillo, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto y en el siguiente un aumento, un punto y en el siguiente un aumento, y continuamos con esta secuencia hasta llegar al final con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y en el siguiente otro, que sería 2, y en el siguiente el aumento, 1 y 2 puntos en el mismo punto, y continuamos tejiendo un punto y aumento, es decir, 2 puntos y un aumento hasta llegar al final con 24 puntos bajos, 1, en el siguiente otro y aumento hasta terminar la vuelta. Ahora, de la vuelta 5 a la 10, es decir, durante 5 vueltas vamos a tejer únicamente puntos bajos. Así luce ahora mismo el tulipán después de haberle tejido 6 vueltas. Creo que antes he dicho 5, pero son 6, ¿vale? De la vuelta 5 a la 10 vamos a tejer únicamente puntos bajos y nos tiene que quedar así. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cortar, pero vamos a dejar un trocito un poquito largo, ¿vale? Nada exagerado, pero sí necesitamos pues un trocito. Así que voy a cortar. Como ves, dejo un hilito, bueno, lo suficiente para coser si necesito, ¿vale? Entonces tiro el hilito del anillo mágico, no necesitamos esconderlo porque al meter el relleno se va a quedar ahí. Y ahora sí voy a coger relleno y voy a llenar lo que sería la flor. Rellenamos tanto como queramos. Este trocito lo voy a enhebrar. Lo que hago, fíjate, voy a doblarlo así a la mitad, lo voy a aplastar, dejando la primera, bueno, sí, la primera fila o la última que hemos tejido, dejándola, ves, así a la vista. Y lo que voy a hacer, mira, cuenta si quieres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo puedes hacer a ojo. A mí es que me gusta hacer mucho esto a ojo. O lo puedes hacer contando, ¿vale? Pero bueno, más o menos ves que puede ser este punto o este. Bueno, yo lo voy a hacer en este, mira. Bueno, no, lo voy a hacer en este. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja, mira, ¿ves? Y le voy a dar una puntadita más para asegurar. ¿Ves? Y ahora lo que voy a hacer, lo giro y lo voy a volver a aplastar.
de esta forma, ¿ves? Y lo que voy a hacer, voy a pasar, mira, estoy como doblando en 4, si te das cuenta, el tejido. Y voy a volver a hacerle una puntadita para asegurar. Mira, ahora lo dejamos bonito, le quitamos estos pelitos del relleno. Qué coraje me da cuando se quedan ahí. Así queda cerradito, y ahora lo que voy a hacer es simplemente esconder este hilito, cortamos y vamos con el tallo. Y lo que voy a hacer es un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y ahora ya con nuestro círculo cerradito vamos a tejer puntos bajos durante 6, 7, 8 vueltas. Yo lo que hago es tejer hasta que tengo 2 centímetros. Cuando tengo 2 centímetros, ahí paro, ¿vale? Entonces simplemente vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta que tengamos 2 centímetros de tallo. Al principio cuesta un poquito porque al ser poquitos puntos se nos van apelmazando. Cuando tejes los 5 primeros puntos, si te fijas, el tejido se va como enroscando hacia adentro. Si seguimos tejiendo tal cual tenemos ahora mismo el anillo mágico, dejaríamos el revés hacia afuera. Nosotros lo que queremos es el derecho, que es la parte bonita, es decir, la colita hacia adentro. Así que, aunque cueste un poquito, nos ayudamos de la aguja, de un boli, de lo que tengamos a mano que nos ayude a darle la vuelta. ¿Ves? Así se ve mucho más bonito, más definido el punto. Y lo que te decía, tejemos puntos bajos, siempre manteniendo los 5 puntos bajos del inicio hasta que tengamos 2 centímetros tejidos. 2 centímetros más o menos. Y lo que voy a hacer ahora es cortar. Ahora voy a cortar y voy a dejar un trocito un poquito largo porque tenemos que coser el tallo a la flor. Tiramos, mira, yo lo voy a cortar. Y aquí puedes rellenar un poquito o no. Yo la verdad prefiero no rellenar. Creo que así queda bien. Y lo que vamos a hacer, fíjate, es simplemente unir. Mira, tallo con el anillo mágico que hemos tejido al inicio de la flor. Entonces vamos a ubicar el tallo justo en el anillo mágico y lo vamos a coser alrededor. Pues así ha quedado el tulipán, fíjate, qué bonito. Lo puedes hacer de tantos colores como quieras, y si quieres que te quede más grande, como yo en este caso, utilizas una aguja y una lana un poco más gruesita, y si quieres más pequeño, pues al revés, una lana más finita y una aguja de menor número. Puedes tejer tantos como quieras, de los colores que quieras. Son una monería, ya has visto que se teje súper rápido, y esto en llaverito, vamos, es una monería. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber en los comentarios, déjame un me gusta y suscríbete al canal porque vienen muchos más tutoriales. Nos vemos en el próximo. ¡Agur!